buenas noches. Hoy estamos desde Barranquilla y atendiendo la invitación de la amada Iglesia Palabras de Fe y Vida. Les enviamos un abrazo muy grande, muy grande desde Barranquilla. Saludamos a los pastores José, Elizabeth, a toda la familia y a toda la familia de Palabras de Fe y Vida. Hoy nos complacemos en estar aquí llevando esta palabra. Gracias por ese privilegio de poder hacerlo y compartir con ustedes. Aquí estamos cumpliendo nuestros 10 añitos de ministerio. Ha pasado ya un tiempo largo, gracias a Dios. Hace 10 años salimos de Bogotá y en este momento estamos en un proceso de transición de nombre, como ustedes lo pueden ver. Vamos con el favor de Dios a una nueva etapa, unos nuevos 10 años bendecidos. Así que bueno, nos gozamos de estar con ustedes, de compartir este mensaje y oramos para que el Espíritu Santo imparta esta noche una palabra fresca, una unción fresca y todos seamos bendecidos con esta palabra. En el libro de los Salmos, y estamos tratando de entender cómo el Espíritu Santo participa en el libro de los Salmos. Obviamente que el Espíritu Santo ha participado desde Génesis en la creación, a lo largo de toda la palabra participa, pero particularmente hoy queremos ver cómo participa, cómo la presencia hermosa del Espíritu Santo en el libro de los Salmos. Y en el Salmo 51, en el versículo número 11, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Estas fueron las palabras del rey David, hermosas palabras. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese es el versículo sobre el que vamos a construir en esta prédica, y por eso me gustaría empezar como por regresar un poquito y ver los antecedentes para que David hubiera llegado a pronunciar este hermoso salmo, esta reflexión. Y el primer punto que quisiera trabajar esta noche es que somos elegidos con propósito. Entonces, veamos un poco qué fue lo que pasó con David, de dónde viene, cuál fue su antecedente para que llegara a este punto. Y en el Salmo 89:20 dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Eso dice la Reina Valera 60. En la Nueva Traducción Viviente dice: encontré a mi siervo David, lo ungí con mi aceite santo. En la Nueva Versión Internacional dice: he encontrado a David mi siervo y lo he ungido con mi aceite santo. En la Reina Valera Contemporánea dice: lo he ungido con mi santa unción, y en otra versión dice: lo he ungido con mi óleo santo. ¿Cómo fue esa unción? ¿Cómo fue esa unción? Saltemos por un segundo a Primera de Samuel 16:12. Primera de Samuel 16:12 dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ok, este es el punto en que quiero que empecemos a entender lo importante, lo que había sucedido. David fue ungido con la santa unción, como lo vimos anteriormente. El rey Saúl, digamos que en un sentido, entre comillas, fue elegido por la democracia. O sea, el pueblo pidió rey, el pueblo fue el que le pidió a Dios: queremos un rey como las otras naciones, y el Señor levantó a Saúl. Pero después viene el rey desde el corazón de Dios. Este es el rey ungido, el rey elegido.
el rey que es llamado por Dios para ser el rey David. Y el rey David tenía pues toda una connotación y teológicamente pues también en un sentido lo proyecta el mismo Jesucristo, porque en el libro de Mateo que dice que es hijo del rey David en un sentido. Entonces él es el que recibe el reino de David, el Señor Jesucristo. Entonces el rey David tiene todo un significado y un valor como el rey escogido, el rey ungido por Dios, el rey llamado por Dios. Este es el llamado que tiene, la elección con propósito del rey David. Ahora, el segundo punto es, hay un peligro en menospreciar la unción. Hay un peligro en menospreciar la unción. Ustedes conocen todos la historia del rey David, como en algún momento crítico de su vida, él entra en pecado, cae en pecado con Betsabé, y en un punto estratégico que está en 2 de Samuel 12, se le presenta a él el profeta Natán, y el profeta Natán le cuenta una historia, la historia que ustedes ya conocen, y le dice que había un hombre rico que tenía muchas vacas y que tenía muchas ovejas, y que había un hombre pobre que tenía tan solo una corderita, y que un día llegó un invitado a la casa del rico y él lo quiso agasajar, y entonces dijo: voy a ofrecerle un cordero, voy a ofrecerle un animal de atención. Y entonces toma la corderita del hombre pobre, que era su única cordera, y esa es la que ofrece en sacrificio. Entonces Natán está cuestionándolo al rey David, y David dice que tal hombre es digno de muerte, es digno de muerte. Entonces Natán en ese momento le dice: ese hombre eres tú, David, ese hombre eres tú. Y aquí se empieza a desarrollar todo un diálogo, y en el versículo número 7 le dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Entonces, estos son los antecedentes: un hombre escogido por Dios, un hombre ungido por Dios, un hombre que en un momento dado cae en un pecado y es confrontado en ese pecado por el profeta Natán, y él entiende la gravedad y la magnitud de su pecado, y a raíz de esto vamos al Salmo 51:11, que fue con el que empezamos, donde él dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, aquí viene un proceso fuerte sobre la vida de David. David empieza a entender: fallé gravemente. Pero él entiende varias cosas que son expresadas en el Salmo 51, donde él se puede acoger a la misericordia de Dios. Él dice: la misericordia de Dios es tan grande que me puedo agarrar de allí. Y pide que ese pecado le sea borrado. Él entiende y sabe que puede haber limpieza de parte de Dios. David en este salmo no se justifica de su pecado, sino que él reconoce su pecado. Él no dice: sí, pero lo que pasa fue que esto, sino él abiertamente dice: contra ti he pecado, Señor, contra ti he pecado. Y no viene ningún proceso de justificación. Él entiende y sabe que su origen es pecaminoso. Todos en esencia traemos un origen pecaminoso. Viene de fábrica en nosotros ese deseo de ese pecado inmerso en nosotros, esa naturaleza pecaminosa viene empacada dentro de nosotros, pero él sabe que puede ser emblanquecido. Él sabe que puede ser emblanquecido, sabe que la misericordia de Dios lo puede tocar, y sabe que
que puede ser borrado su pecado, y allí es cuando él clama, pero no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, para el Antiguo Testamento, ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, para el Antiguo Testamento la unción era algo solemne, era algo absolutamente trascendental, era algo importante. O sea, ellos entendían el valor de la unción, lo que esto significaba. Unción de personas o unción de cosas. Porque en el Antiguo Testamento no solo se ungían personas, sino se ungían cosas también. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 40, en el versículo número 7, dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Así ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y tú continúas leyendo y sigue hablando de toda la unción a los instrumentos, a los objetos. Porque la unción significa en esencia dedicado a Dios. Dedicado a Dios. Objeto sagrado que se consagra al servicio de Dios. Mira lo lindo, un objeto sagrado que se consagra al servicio de Dios. Esto es dedicado al servicio de Dios. Una persona ungida es apartada, es separada para Dios, es consagrada al servicio de Dios. Y no tiene nada que ver con lo inmundo. Esto no se puede tocar. Los objetos ungidos son para el servicio de Dios. Los objetos tocados por Dios son para su servicio y no pueden ser usados para otros fines. Por ejemplo, si uno en la iglesia tiene una batería, si uno en la iglesia tiene un piano, un órgano, pues esos son instrumentos que se han consagrado al servicio de Dios. Y sería muy feo que la batería durante la semana se usara en música de mundo y en una discoteca, y el fin de semana la usaran para adorar a Dios. Estoy hablando simbólicamente con respecto a lo que era el Antiguo Testamento, pero se supone que esta batería fue comprada para la adoración a Dios, fue comprada para el servicio a Dios. Entonces, cuando ellos ungían esos instrumentos, cuando ellos ungían esos utensilios, estaban diciendo, esto ha sido separado para Dios. Ahora, trasladémoslo para nosotros, traslademos todo esto al Nuevo Testamento y veamos cómo encajaría todo este verso con nuestra vida. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 20, el apóstol Juan dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué quiere decir aquí? La unción del Santo. Yo tengo la unción de Jesucristo. Yo fui ungido cuando yo entregué mi vida a Cristo, cuando yo me separé para Él, cuando Él me separó a mí para Él, cuando Él recibió mi llamado de decirle, Señor, yo te entrego toda mi vida. En ese momento la unción del Santo fue depositada en mí. Es un privilegio enorme. Y conocéis todas las cosas, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Aquí está la unción, aquí está la unción. La unción es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. La unción es el Espíritu Santo que usó como morada estos vasos, estas vasijas de barro. Por eso en 2 de Corintios 4:7 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Mira cómo el apóstol Pablo puede identificar, es el gran tesoro, es la poderosa unción, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo quien vive en nosotros, quien está morando en nosotros. Y este simplemente es un vaso de barro que soporta la gran unción de Jesucristo.
tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué hermoso que quien nos unge a nosotros es Dios. Él es el que se encarga sobrenaturalmente. Si hubiera un cuerno, digámoslo en sentido figurado, un cuerno celestial, y estuviera lleno de aceite, entonces el aceite es el tipo del Espíritu Santo. Entonces es el mismo Dios quien el día que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, Él derrama sobre nuestras vidas ese aceite. Ese aceite cae sobre nuestras vidas y dice, a partir de este momento, tú eres apartado. Eso significa la palabra santo. Finalmente, es el aceite de la unción el que el mismo Dios hace caer sobre nuestras vidas y dice, a partir de este momento, has sido ungido. A partir de este momento hay un sello especial sobre tu vida, un sello que te reconoce como diferente, que te reconoce como propiedad privada de Dios, que te reconoce como perteneciente a, diferente de. Ese es el sello que Dios nos colocó, el sello del Espíritu Santo, y son las arras. Arras es cuando uno da un dinero en garantía y dice, esta es mi garantía de que cuando ya venga lo perfecto, o sea, cuando se perfeccione el negocio, tendrás todo. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros y cuando sea lo perfecto, ya podremos ver la magnitud completa de quién es Cristo, quién es Dios y nos pondrá en un nivel completamente diferente. Pero ahora tenemos esa unción poderosa del Espíritu Santo. En conclusión, digamos, yo tengo dos tareas en mi vida, dos tareas fundamentales en mi vida, dos puntos, dos objetivos que debo tener claro en mi vida. El primero está en Primera de Tesalonicenses 5:19. Son 4 palabras, mira. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Ese es mi primer gran objetivo. No apaguéis al Espíritu. Y Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiere decir esto que yo podría apagar el Espíritu Santo, o podría entristecer el Espíritu Santo. David prácticamente, digamos que imaginariamente, él en este salmo que estamos trabajando, en el Salmo 51, él estaba como gritando y diciéndole, no me eches delante de ti y no quites, o sea, le pedía como a gritos, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque si tú quitas el Espíritu Santo, será como morir asfixiado. Será perder todo. Yo imagino en estos momentos de crisis que estamos viendo ahora de COVID y de todo esto, según las narraciones médicas, gran parte de los pacientes críticos terminan pues intubados porque es una asfixia, y yo creo que de las muertes horribles debe ser la asfixia, el sentir que se pierde el aire. Entonces David lo que está diciendo es, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y si tú lo conectas con el versículo que sigue allí después del 11 en el Salmo 51, él dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. Es decir, no puede haber gozo cuando el Espíritu de Dios
ha sido apagado o entristecido. En el Nuevo Testamento el Señor ya no lo va a quitar, porque es una dispensación diferente. Ahora la persona que nace de nuevo, la simiente de Dios, el Espíritu de Dios nos engendra, viene a morar en nosotros, y el Espíritu de Dios no va a ser quitado, no puede ser quitado. Nuestra salvación, cuando realmente ha sido de corazón, es eterna, es para siempre, es un sello indeleble, es un sello que no se puede quitar, pero sí lo podemos apagar o sí lo podemos entristecer. Y cuando tú apagas o entristeces al Espíritu Santo de Dios, es un poco la sensación de David: perdí el gozo. Y tú sabes en el fondo de tu corazón, cuando hay momentos oscuros en la vida, cuando hay momentos de pecado, cuando hay momentos en que estamos caminando fuera de la voluntad de Dios, automáticamente el Espíritu de Dios se entristece y se apaga, y se apaga, y se baja. Está allí, pero está apagado. Y en ese momento el gozo se pierde, el gozo se pierde. Por eso quizá el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Eso se lo dijo en 2 de Timoteo 1, en el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Es decir, que seguramente él había apagado el Espíritu Santo. Y no hay cosa más triste para un cristiano que apagar al Espíritu Santo, que entristecer al Espíritu Santo. Así que hoy es buen tiempo para decir qué cosa más rica que es cuando nosotros nos levantamos y empezamos nuestro día encendidos con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el regalo de Dios, es el gran tesoro. Por eso, como lo vimos antes, el apóstol Pablo dijo: tengo este tesoro. Cuando tú tienes un tesoro, tú lo cuidas, tú no lo descuidas. Él es tu gran tesoro, Él es nuestro gran tesoro. Y mi trabajo es cuidar con mi propia vida el tesoro del Espíritu Santo. Mi propia vida debe proteger el tesoro del Espíritu Santo. Cuando una persona guarda un tesoro y alguien trata de robárselo, obviamente él lo defiende como sea. Segundo, una persona cuando tiene un tesoro no lo expone. O sea, uno no va a andar en la calle con un tesoro y caminando con toda la tranquilidad y diciendo: miren, aquí llevo el gran tesoro porque lo puedo exponer. Entonces yo no puedo exponer mi vida en lugares donde pueda el tesoro ser menospreciado, ser entristecido. Es mi tarea decir: mi trabajo como cristiano es no exponer el regalo, el tesoro que Dios me ha regalado, que es el Espíritu Santo. Y quiero terminar con esto. Cuando nosotros vemos el Salmo completo 89, cuando Dios lo llamó y lo eligió al rey David, quiero que lo leyéramos en esta ocasión, pero que pusiéramos nuestro nombre allí, que este sea el tiempo de ministración del Espíritu Santo y que pudiéramos apropiar, entendiendo lo que te he dicho, que en el caso de David, él dijo: no lo quites el Santo Espíritu. Él vio cómo terminó Saúl. Saúl terminó, cuando el Espíritu Santo se retiró de él, Saúl terminó en la locura. Saúl terminó perdido. Saúl terminó consultando una hechicera. Saúl terminó perdido completamente. Él sabía lo que significaba perder el Espíritu Santo. Por eso David le dice: por favor, no quites de delante de mí tu Santo Espíritu, porque yo pierdo el gozo de la salvación. Y de hecho, en ese mismo salmo, el rey David dice: dame un espíritu dispuesto a obedecerte. No quiero perder el gozo de la salvación, por el contrario, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Eso es lo que hay en mi corazón, Señor. Así que si hoy tienes que arreglar cosas en tu corazón, si hoy tienes que decirle: perdóname, Espíritu Santo, tal vez yo te he tratado con demasiada familiaridad,
Tal vez yo no he entendido lo que significa que el más grande regalo de Dios es el Espíritu de su Hijo colocado en mí. Es el Espíritu de su Hijo que me dio vida, el Zoé de Dios, la vida de Dios. Yo tenía la vida bios, o sea, la vida biológica nada más. Pero ahora que tengo el Espíritu de Dios, aparte de la vida biológica, tengo el Zoé de Dios, tengo la vida misma de Dios, ha sido puesta a mí. La simiente de Dios entró a mi vida y me dio una nueva vida. Mis ojos se abrieron a una nueva realidad, a una nueva forma de ver las cosas. Señor, yo quiero que si he fallado con tu Espíritu, si lo he menospreciado, si lo he tenido en poco, hoy quiero restaurar esa comunión con el Espíritu Santo. Hoy quiero, Señor, tener un tiempo de restauración. El Espíritu Santo es tu regalo para mí, es tu regalo hermoso para mí. Salmo 89, ponle tu nombre propio y dice así: hallé a Alberto, en el versículo 20, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Eso habla de sello, de la unción que Dios puso sobre tu vida. Pon tu propio nombre allí y ponlo y di: pon tu nombre allí, mi siervo, yo soy siervo del Señor, y lo ungí con mi santa unción. Fue derramado sobre mí la santa unción del Señor. Mi mano estará siempre con él. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. Aquí te está hablando de respaldo. Aquí te está hablando de poder. Aquí te está hablando cuando nosotros decaemos, sentimos que el brazo de Dios nos vuelve a levantar. El versículo 22 dice: no lo sorprenderá el enemigo. No te sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad te quebrantará. Esto me habla a mí de protección, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él y mi nombre será exaltado en su poder. Tu palabra en mí, tu misericordia, tú me levantas, Señor. Esta es una promesa para ti, esta es una promesa para mí. Gracias, Espíritu Santo, por este regalo de esta mañana. Gracias, y quiero caminar realmente lleno del Espíritu Santo. Quiero avivar, Señor. Quiero estar lleno completamente de tu Espíritu Santo para poder entender realmente cómo funcionan todas las cosas del reino de Dios aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Qué hermoso es restaurarnos con el Espíritu Santo de Dios, volver a sentir el gozo. No hay cosa más deliciosa que cuando uno disfruta la vida cristiana, disfruta la palabra, disfruta la vida completa, diciendo: siento al Espíritu Santo. Él es tu ayudador. Él es nuestro defensor. Él es el que nos levanta. Él es el que nos llena. Él es el regalo de Dios para nuestras vidas. Así que hemos hoy compartido esta palabra hermosa con relación al Espíritu Santo y cómo David valoró y temió y gritó y lloró pidiendo: por favor, no lo quites delante de mí a tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo que nos regalas, Señor, para compartir tu palabra. Y bendecimos, Señor, esta palabra. Y quiero que esta palabra no quede simplemente como un mensaje suelto, sino que sea como la llamita que enciende hoy el Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús nos despedimos y próximamente nos estaremos viendo.